Hablemos claro y a calzón quitado, como dice Acuario. Esta persona no se portó nada bien. Es una persona que verdaderamente no da pie con bola. Que quizás después que ustedes se dejaron, la ha pasado más mal que el cipote. La ha pasado muy mal. Mientras tú te estás elevando, esta persona pasando y arrastrándose. Vamos a decirlo, vamos a hablarlo de una manera energética. Yo sé que es duro lo que digo, pero eso es lo que me provoca en este momento. Ahora fíjate, mira lo que te dice. Te habla con mucho dolor a través de estos mensajes. Siente que no volverás. Y al principio no le dio importancia a esta ruptura, pero ahora mira cómo se siente. Así que, ¿qué será? Es un tipo de persona que al principio no le importa un cipote, no le importa un carrizo, no le importa nada lo que haya pasado con la relación. Después es que empieza a darse cuenta de tantas cosas. Así que vamos a ver la lectura, pues, te invito. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás listo para tu lectura, para ver si viene algo nuevo para ti? ¿Estás listo para aquella, o están listos aquellas personas, aquellos acuarianos que no quieren nada con el pasado, sino algo nuevo? ¿Estás listo verdaderamente para recibir un nuevo amor? Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas. ¿A quién le puedo estar yo leyendo? Mientras tanto estoy mezclando estas cartas, por favor, entonces prepárate y pregúntale a el amor qué onda, si viene definitivamente, si viene algo nuevo, si estás listo o estás lista para una nueva relación, porque uno puede tener una nueva relación, pero si no está listo para aceptarla, entonces viene el desastre, ¿no? Así que vamos a ver entonces lo que nos hablan en este momento las cartas para ti. Vamos. ¿Qué nos dicen? Voy a tomar un poquito de café, ¿de acuerdo? Ajá. Ay, 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 ay. Estoy viendo exactamente la misma carta que me tocó ver en Capricornio. Y yo le diría también la misma situación a esta gentecita de Acuario, a mis pequeños saltamontes. Escuchen bien. No pareciera que estuvieras completamente listo o lista para una nueva relación. Por lo siguiente, así me digas, claro que sí, Carmen, yo no quiero más nada con el pasado. Es verdad, puede ser que no quieras más nada con el pasado, pero eso no quiere decir de ninguna manera que tú no hayas cerrado ciclos o que hayas cerrado ciclos definitivos con la personita del pasado. Porque puede ser que esto se haya terminado de una manera introspectiva. Esto pudo haber sido que esta persona se fue con la cabulla en la pata, como dicen. Se fue y te dejó los pelos en la mano, te dejó la peluca en la mano y resulta que agarró y se fue hacia la derecha o hacia la izquierda y tú te quedaste como pajarito en grama, viendo para los lados. ¿Qué pasó aquí? Pero si esta persona, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, esto no te dio tiempo ni siquiera a cerrar el ciclo, a ver exactamente por qué se fue, qué fue lo que pasó. Eso es doloroso, eso es terrible. Cuando una persona se queda como en ascuas, como dicen, ¿no? Te quedas en ascuas porque tú no sabes exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver esto con una nueva relación? Preguntarás tú. Que mientras tú no hayas cerrado este ciclo definitivamente con esta persona, puede llegar a tu vida un harén, pero nunca vas a estar conforme, ni vas a estar bien, ni vas a estar tranquilo ni feliz. ¿Capich? Tienes que superar esto. Si esta persona desapareció, como yo le dije ahorita a Capricornio, si esta persona desapareció de tu vida y tú no sabes ni dónde se encuentra, tú no vas a poner en el periódico un aviso que diga, solicito a mi ex fulanito de tal porque quiero cerrar un ciclo con él o con ella. No, tú no lo puedes hacer. Tú lo que tienes que hacer es pedirle a tu ser interno, pedirle que te ayude a perdonar esta actitud de esta persona y dejar el miedo a un lado
y no pensar que esto se te pueda volver a repetir. Porque de paso, aparte de que no has cerrado ciclos, es que tú también puedes pensar que a lo mejor esto se pueda repetir. Entonces, por eso es que la balanza está completamente desproporcionada, por eso es que el fiel de la balanza no está bien ajustado, no hay equilibrio ahorita, porque hay muchas cosas que tú tienes en tu mente y que te dan miedo para volver a entrar en una nueva relación. Más de uno de ustedes dirá, no, mira, a mí me hicieron esto y esto, a mí me abandonaron, a mí me dejaron como quien dice viviendo bajo un puente. A mí me sacó de su vida y de su casa y tú crees que yo voy a volver otra vez a una relación para volver a vivir lo mismo. Eso también lo podrías pensar. Tú tienes que pedir perdón por eso y perdonar a quien tengas que perdonar. ¿Entiendes? Porque si no, quien no va a ser feliz eres tú. Quizás esa persona está feliz de la vida, contenta, haciendo fiesta con quien sea y tú aquí, como decir, llorando sobre la leche derramada, sin poder ser feliz. Tú lo puedes hacer, tú le puedes pedir a tu ser interno, haz una meditación, pídele a tu ser interno que te ayude a superar esto, que te dé todo el tip habido y por haber para superarlo, y eso lo vas a hacer tú cuando tú tengas la fuerza de voluntad para hacerlo. Ok, he dicho. Vamos a seguir sacando entonces más cartas por aquí y vamos a ver qué más pasa. Mira, pues, aquí tienes una persona nueva que va a estar llegando a tu vida. Aquí estoy viendo a alguien nuevo. También te digo algo. Hay posibilidades y hay tendencias, no para todos, que quede claro. Hay tendencias inclusive de que esa persona del pasado quiera volver. Sí que te lo digo. Así que yo diría que como este sol no está muy brillante, que digamos, hay que tener cuidado. Pero yo estoy sintiendo que quizás lo que viene para ti es definitivamente algo completamente nuevo y lo estoy viendo aquí en el centro de este pensamiento tuyo. Veo así que sí, mira, nada, empiezas algo nuevo, definitivo, mi querido, sueltas lo que tuviste que soltar y ahora viene para ti algo espectacular. Te enteras de algo, te vas a enterar de una noticia, te vas a enterar de una situación que te va a dejar con la boca abierta. Puede ser justamente esa persona queriendo como regresar, pero en todo caso aprovecha si esa persona quiere regresar para que tú termines de solventar lo que tengas que solventar con esa persona. Yo no veo que aquí tú estés llorando por esta persona, ni mucho menos. Yo al contrario estoy viendo que tú estás haciendo tu cambio de ciclo, que lo estoy viendo de este lado y que ya no quieres más nada con esa persona. Y aquí está llegando la persona nueva. Por cierto, aquí está la persona nueva y aquí se personifica de una buena vez. Tú deseando o pensando en una persona nueva y aquí se está digamos, materializando, se está vivificando, se está personificando esta persona. Sí que te lo digo. Aprendiste mucho de esta lección, ¿sabes? Sí que te lo digo. Aprendiste bastante porque hiciste, como decir, de tripas corazones, Acuario, y dijiste nada, ya esto yo lo dejo aquí, ya esto se terminó. Quizás lo que tengas que hacer, y ojalá que así lo sea, que así lo hagas, es terminar de perdonar, porque yo creo que aquí lo que hace falta es un perdón, que tú perdones a esta persona definitivamente para poder seguir con tu camino. Al tú perdonar, tú estarás cerrando un ciclo ya definitivo, porque viene para ti algo diferente. Y eso ha sido parte de esa lección que tú has aprendido. Es como decir, Acuario, como que el universo te está premiando por el aprendizaje que has tenido. Aprendiste la lección, estudiaste bien la materia, aprendiste, pasaste la materia, pues te van a dar un premio y ese premio es una nueva relación. Así que ahí te dejo, ya tú sabes, el que entendió, entendió con todo esto, el que le resonó, pues le ha resonado. Vamos a ver ahora entonces, ya sacamos esta de circulación, estas cartas, y ahora vamos con el otro mazo para ver entonces qué dicen las personitas del pasado. Aquí será ya para aquellas personas que quieren un pasado o que quieren saber del pasado o que tienen curiosidad por saber qué siente esa persona, qué piensa, qué siente por ti.
También preguntémosle al tarot qué posibilidades hay de un reencuentro o de un regreso, qué posibilidades hay como resultado final que pueda venir, un consejo de la parte del tarot o una advertencia, y también cuál es la trama de todo esto, ¿ok? Así que estamos listos, ya preguntaste todo eso. Ok, entonces ahora sí, vamos a lo que vamos. La trama, ¿cuál es la trama aquí en esto? Ay, papá. Uy, me está saliendo mucho, muy parecido a una lectura anterior. Yo no sé si fue la misma de Capricornio también. No sé qué relación tengas tú con Capricornio, mi querido Acuario. Probablemente pueda ser. Déjame sacar aquí unas... A ver, ¿qué pasa aquí? Mira, Capricornio y Cáncer. Fíjate, no sé, pero me da la impresión de que tienes que ver algo con Capricornio. Aquí está Libra y Escorpio. Aquí sigue saliendo Acuario, Leo y Capricornio de nuevo. Probablemente, ¿sabes? No lo sé, pero me están saliendo muchas cartas parecidas, importantes, de claves parecidas a Capricornio. Entonces, como te decía, mi querido, por cierto, si tú conoces tu ascendente, yo te invito a que también veas tu ascendente, porque probablemente también por ahí vienen los tiros, ¿no? Así que si tu ascendente por casualidad viene siendo Acuario, Capricornio, pues mira la lectura de Capricornio también. Yo invito que siempre que tú sepas cuál es tu ascendente, míralo también. ¿Cómo tú puedes ver el ascendente? ¿Cómo puedes saberlo? Con tu fecha de nacimiento, tu fecha, tu hora, tu fecha de nacimiento y tu hora. Tú vas a Google y preguntas signo ascendente para una persona que nació tal y tal fecha a esta hora. Y te sacan. El mío, para que lo sepas de una vez, el mío es Géminis. Así que yo cada vez que veo algo de Acuario, yo también busco Géminis y somos los dos de aire. O sea que imagínate tú, aire con aire. Nada más y nada menos. Así que ya sabes. Vamos pues entonces, lo que te decía, que es una personita que se las trae. No ha sido una personita muy, digamos, fiel que digamos, Acuario, y tú lo sabes. No ha sido una persona muy fiel que digamos. Es una personita que verdaderamente se las trae. Así que vamos a ver entonces qué nos pueden decir. Te lo está diciendo de una vez. Yo soy así. Pero vamos a ver si ha cambiado. Vamos a ver aquí. Está ahorita en una situación en la que, te lo digo, tiene 4 cartas invertidas. No la está pasando muy bien en donde está, por cierto. Se ve que no está conforme en donde está. No siente satisfacción alguna en el sitio donde está. Está sin familia, probablemente anda por allí, una que otra o uno que otro. No tiene un sitio fijo. A lo mejor está viviendo con alguna familia o algo así por el estilo, o solo o sola probablemente, pero no la veo o no lo veo como que esté en una relación formal. ¿Estamos claros? No lo estoy viendo, y yo creo que justamente por su forma de ser. Entonces es alguien que quisiera, no está muy feliz, no está muy cómodo donde está. Y veo que también tiene como cierta frustración, cierta situación. Le huye mucho, le huye mucho al compromiso, le huye mucho la responsabilidad. Así que te lo voy a decir, mi querido Acuario, pero esto es una joyita. Esto vas a tener que estar muy pendiente, porque yo creo que vale más estar solo que mal acompañado. Yo diría, no es una perita en dulce, no es una joyita. Seguimos. Vaya, pues, mira cómo le salen cartas invertidas. Es una persona que de verdad no anda bien. Es una persona que no ha conseguido todavía su norte. No lo sé, Acuario, pero yo diría que tendrías que pensarlo bien. Fíjate tú. Aquí una sola carta salió derecha, que es la carta en la que esta persona está como pensando o poniéndose quizás en tu lugar. Aquí hay una sola carta que salió derecha, que es la carta en la que su corazón le dice o le dicta que por qué no replantear de nuevo la relación. Pero hay tantas cosas que pesan, que verdaderamente esta persona lo piensa bastante, lo piensa muchísimo. No fluye, por cierto, esta persona. Mira,
no ha cerrado ciclos contigo de todas maneras, ¿no? No ha cerrado ciclos contigo. Sin embargo, mira todas las cartas que salen. Sin embargo, es una persona que como que de repente y tal quisiera como venir sin que lo llamen. Hay un dicho que dice que el que se va sin que lo voten, llega sin que le llamen. A lo mejor esto fue lo que le pasó a esta persona. Está queriendo como regresar, como que si aquí no ha pasado nada. Con su tupé de aquí estoy yo, con su cara bien lavada y quiere regresar. Pero sí que te lo digo, Acuario, cuidado si es que esta persona está regresando porque no consigue paz en ningún lado y no siente el confort que tenía contigo. Cuidadito con eso. Es lo único que te digo. Aunque si nos ponemos a ver, yo no quiero defender lo indefendible, como yo siempre lo digo, pero pareciera ser que ahora esta persona, y te lo están diciendo como consejo o advertencia, que esta persona en el fondo como que quisiera que las cosas se hicieran ahora en serio. Tiene una gran ilusión y quisiera que ahora las cosas cambiaran y que todo fuera en serio. Como que si se estuviera dando la oportunidad de esa misma persona, como no ha dado pie con bola, como no pega una ni con cola, como que todo le pasa a él o a ella y al pato Donald, porque su comportamiento así lo que hace es que atrae todo lo malo. Entonces ahora quisiera como entrar de nuevo a la relación y es así como decir, quiero volver otra vez con Acuario porque ahí es donde yo me siento cómodo o cómoda. ¿Hay posibilidades de que se pueda dar? Yo diría que sí, tomando decisiones, pero verdaderamente es cuestión de que también lo pienses un poquito, mi querido Acuario. Perdóname que te diga, te dé ese consejo, pero yo diría que lo pensaras un poquito. Quiero recomenzar la relación contigo. Aquí te lo están diciendo y eso es muy claro. Ya lo vimos, ya lo dijimos aquí en la relación, en la lectura. No pude aceptar, no, perdón. No puede aceptar que le has olvidado o que le hayas olvidado. No puede aceptarlo. Aquí otra cosa. Luchará por esa relación porque la lejanía fue la clave o es la clave, ¿no? Claro que sí. Esta persona va a hacer muchas cosas para volver a buscarte. El problema está en que es una personita que no es como muy estable en algunas cosas, ¿no? Ahora sabrá lo que es querer con el alma. Yo te recomendaría aquí de pana y todo, aquí de tarotista a suscriptor o de tarotista a visitante o de amigo, amiga, de amiga a amigo, yo te recomendaría que date una pensada, siéntate un poquito a analizar, porque de que vuelve, vuelve, es cierto, pero el problema grande aquí es la pregunta de las 64,000, que yo sé que tú la sabes, y que te la vuelvas a hacer y te la vuelvas a responder, es ¿por qué se fue? ¿Qué fue lo que motivó a que esta persona se largara de tu vida? Porque de volver, va a volver, porque tiene su zona de confort, y eso es lo que estamos hablando desde hace rato. Pero la pregunta es, ¿cómo vuelve? ¿A qué vuelve? Y si verdaderamente esto se va a repetir o no se va a repetir. Entonces, ¿de qué va a volver? Va a volver. Eso no es la cuestión. Ese no es el punto álgido. El punto es, vuelve, ¿por qué se fue? ¿Qué fue lo que motivó a esta persona a irse? ¿O qué te motivó a ti a tener que tomar una determinación y decirle, te me vas, te me largas de aquí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Entiendes? Entonces, vamos a decir así, en ese orden de ideas, tendrías tú que poner un plan específico aquí, porque no vale la pena, oye, Acuario, que después de que tú estás bien, que tú estás tranquilo, que tú estás tranquila, que has empezado a superar estas etapas, venga esta persona a echarte y a quererte joder la vida otra vez. No me parece. Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas, qué nos dicen estos signos. Sagitario, Piscis o también Géminis. Vamos a sacar otros más. Y dice Aries, Géminis y Escorpio. Vamos a ver ahora, ya saqué aquí estos, vamos a ver ahora cuál sería un mensaje canalizado para ti. Te habla con mucho dolor a través de estos mensajes.
Siente que no volverás. Hay probable. ¿Y por qué lo piensa? ¿Por qué lo siente? Porque estaba en la iglesia rezando un rosario y que por católico o porque es muy rezandero tú le dejaste o le mandaste por un tubo. Claro que no. Vamos a ver aquí qué dice esta carta, qué mensajes hay, que puede ser de Virgo que venga. Y dice lo siguiente, mi querido, óigase bien. Ay, al principio no le dio importancia. Claro, esta persona es típica que sienta así. Pero ahora mira cómo se siente. Te compara con alguien y concluye que fuiste lo mejor en todo. Eso es verdad. Está comparándote y se está dando cuenta que nadie como tú. Y que el mejor, vamos a decir, zona de confort, la mejor zona de confort eres tú. Te buscará. Razón para buscarte ahora es, y vas a ver cuál es. La razón para buscarte ahora cuál es, y vas a ver que esto es sorprendente. La razón por la cual te va a buscar probablemente la encuentres aquí en este video. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Y ha sido un placer, pues, otro día más hablar contigo. Nos estamos viendo. Un besito para mis queridos pequeños saltamontes. Nos vemos.